Hola, hola, buenos días, amado hermano, amigo. Doy gracias a Dios por este nuevo encuentro que nos permite tener el Señor Jesucristo y es para nosotros, la gran familia, Dios está aquí, un gran privilegio poder llevar el mensaje de Jesucristo a través de este medio a todos ustedes. Es un gran día que Dios ha creado para nosotros, en el cual nos alegraremos y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. La palabra del Señor dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan el mensaje de buenas nuevas. Hoy, a través de este medio, queremos llevar un mensaje de esperanza, de aliento, de paz, de ánimo. Un mensaje que te lleve a reflexionar a la luz de la palabra la gran necesidad de acercarnos día a día a nuestro gran y soberano Dios Todopoderoso. En esta hermosa oportunidad quiero saludar a todas las personas que ya están allí conectadas y alabo el nombre del Señor Jesucristo porque has dispuesto este tiempo para tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros un instrumento en sus manos. El encuentro lo tenemos todos con Él en esta hermosa hora. Yo quiero invitarles que disfrutemos de un hermoso tema musical y quiero pedirle que usted allí reflexione y medite en este tema, porque con grandes cosas Dios va a bendecir nuestras vidas y nos sorprenderá. Porque aunque hoy estemos viviendo una situación, lo que Dios tiene para nosotros es un tiempo perfecto, maravilloso y glorioso en su propósito, porque cosas grandes Dios tiene para bendecir nuestras vidas. Soy, fui escogido para
su propósito en nuestras vidas. Y en esta mañana quiero invitarte que allí donde estás, tú inclines tu rostro al Señor y le digas al Eterno: Señor, cumple tu propósito en mí. Te alabamos y te exaltamos, bendito Señor. Exaltamos tu gran nombre, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes propósitos de bien. Tu palabra dice, Señor, que tienes pensamientos de bien para nosotros. Sabemos, Señor Jesucristo, que tú cumples tu propósito en nuestras vidas, que nos lleva, Señor, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Señor, aunque en este momento el mundo entero está pasando por situaciones difíciles, sabemos, Señor, que tu mano poderosa está con nosotros, que tú nos guías, que tú nos llevas a puerto seguro. La confianza está puesta en ti, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, eres nuestro alto refugio, eres nuestra torre fuerte. Y confiamos, Señor, que en medio de toda esta situación que estamos viviendo, Señor, tú cumples tu propósito en nuestras vidas para tu gloria y para tu honra. Quiero invitar al pastor William Gutiérrez, que va a desarrollar el hermoso tema que hoy vamos a compartir. Y quiero invitarte a que allí en casa tú abras tu corazón para permitirle al Espíritu Santo de Dios que Él cumpla su propósito en tu vida. Bendiciones en Jesucristo. A toda la gran familia de Dios está aquí. A todos y cada uno de los hermanos, de los amigos que nos están observando, que están conectados con nosotros en diferentes partes del planeta, en diferentes partes del mundo, en las diferentes ciudades, en tu hogar, en la intimidad de tu hogar, de tu familia. Gracias. Gracias, Señor, por cada hogar, por cada familia que nos está permitiendo las puertas de su corazón y las puertas de su casa, a través de la tecnología, a través de Facebook, a través del Internet, para que seamos conectados y seamos edificados y compartamos palabras del Señor. Podíamos adorar al Señor con esta hermosa letra. Cuán preciosa es la palabra del Señor. Bendecimos la vida de cada uno donde se encuentren en el nombre del Señor Jesucristo. Ya hay hermanos conectados, amigos conectados. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas cada día más. Un propósito firme y establecido. Vamos a compartir de la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 138. Libro de Salmos, capítulo 138, y vamos a leer el versículo 8, bajo autoridad y bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para bendición de cada una de nuestras vidas. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El Señor nos dice en sus palabras a través del salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tú lo puedes repetir y proclamar junto conmigo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en ti, en tu hogar, en tu vida, en la creación. El Señor formó la creación con un propósito, y ese propósito se va a cumplir en ti y en mí. Aunque nosotros no estemos entendidos, aunque nosotros no estemos conectados con el propósito de Dios, aunque nosotros no estemos enfocados, ¿sabes? Dios siempre va buscando, va creando las circunstancias, va moldeando las condiciones para que tú y yo estemos plenamente alineados en Él, y entonces vayamos a cumplir el propósito por el cual tú y yo fuimos diseñados en esta tierra. Ninguno de nosotros fuimos producto de un error, de un retraso, ninguno de nosotros fuimos producto de una violación, simplemente hay un propósito de parte de Dios, que tal vez no era el momento, el tiempo ni la forma, eso es verdad, son causa de nuestras fallas, pero el propósito de Dios se va a cumplir. Pero el propósito de Dios se va a establecer. Está escrito que nadie ha de partir de esta tierra, estoy parafraseando, ¿no? Nadie ha de partir de esta tierra sin conocer quién es Dios, quién es Jesús y quién es su Santo Espíritu, quién es el Creador, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, el gran yo soy, quién es el Alfa y el Omega, quién es el principio y fin. Y hablar de propósito es hablar del diseño de Dios para ti y para mí. Hablar del propósito es entender cuál es. Entonces, hoy en día, en medio de esta situación de un virus que ha afectado a la gran mayoría de los países del planeta entero, donde se ha detenido prácticamente el funcionamiento normal o cotidiano donde veníamos laborando como planeta, como seres humanos,
¿Cuál es la situación? ¿Dónde está el propósito de Dios? Estamos aún dentro del propósito del Señor. Lo hemos compartido en otros momentos y los hombres y mujeres de Dios han venido hablando, hemos venido compartiendo que está escrito. Hay cosas que no se van a poder detener. En el fin de los tiempos habría males, habría guerras, pestes, rumores de guerras, habrían terremotos, habrían cualquier circunstancias similares que nos indican que este es el fin. Eso está escrito. ¿Se podrá detener? No, no se puede detener. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que ha sucedido? Que nos hemos preparado para otras cosas, pero no nos estamos preparando para el propósito y la palabra del Señor. Una de las instituciones que no le ha afectado tanto esto es la Iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque donde se ha predicado la palabra, nosotros hemos compartido que la venida del Señor está cerca y que debemos estar listos, prestos, que debemos estar preparados, porque aún se va a cumplir todo lo que está escrito. Un día llegará el tiempo donde por causa humana se prohíba el compartir de la palabra del Señor, y solo lo que hayamos grabado en nuestra mente y en nuestro corazón será lo que podamos compartir, para que la humanidad tenga salvación, para que conozcan al único Dios creador del cielo y de la tierra, quien nos formó y la fundó. ¿Cómo haremos? ¿Cómo Dios cumplirá ese propósito en medio nuestro? Hemos hablado que tenemos que seguir las autoridades mientras estén en el orden de Dios, mientras nos den instrucciones precisas de cómo avanzar, cómo mejorar, mientras sea en beneficio de la iglesia, del pueblo y del propósito de la palabra de Dios. Hemos hablado que nosotros necesitamos entender que Dios en este tiempo ha guardado una palabra, ha metido a la iglesia en un movimiento, en un sacudón, porque la iglesia estaba adaptada al templo, estaba adaptada a la congregación al reunirse, y el Señor fue muy claro, Jesús, cuando dijo: ya no habitaré en templo hechos de manos de hombre, habitaré en cada uno de vosotros, habitaré en el corazón de cada uno donde Él le permiten entrar. Por eso está escrito que Él siempre toca la puerta, está llamando y tocando la puerta de nuestro corazón para que le dejemos entrar, para que le permitamos a Él su diseño, el estándar del cielo, ser formado en nosotros, ser renovados, que desechemos nuestro viejo hombre viciado de naturaleza humana y entendamos su propósito, actuemos en su propósito, caminemos en su propósito y vivamos en su propósito, que es conocerle a Él, aceptarle, y que todos entendamos que un día estaremos delante de su presencia. Su propósito está conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y la palabra propósito tiene que ver con desear, con designio. Un propósito es aquello que quiero lograr, que quiero hacer, es aquello que quiero alcanzar, es la intención o el interés de hacer algo. Eso es un propósito. Tenemos el propósito de ir a comprar. Tengo la intención, tengo el interés de ir a comprar algo. Es mi propósito. Lo demás lo dejo a un lado y me enfoco hacia eso. Como familia, Dios está aquí. ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es que Dios esté en ti. Nuestro propósito es que Dios realmente habite en ti. Eso es un propósito, es nuestra intención, es nuestro interés, es el llamado. Entonces el propósito de manera general para ti, para mí, tú vas a decir, bueno, ¿cuál es mi propósito? Esa es una de las intenciones de hoy, porque en medio de esta situación, ¿cómo estamos aún corrigiendo? ¿Cómo estamos aún cambiando? ¿Cómo estamos aún siendo transformados? O en su defecto, ¿cómo estamos caminando fuera del propósito de Dios? Hay muchas circunstancias. Leíamos que Jehová cumplirá su propósito en mí. Y el salmista establece algo que nos hace reflexionar. No desampares la obra de tus manos. ¿Por qué el Señor desampararía la obra de sus manos? ¿Por qué el Señor detendría la acción de su propósito en nosotros? Ah, bien, Dios nos creó para adorarle. Entonces, ¿Él tiene la obligación de hacernos unos adoradores? No. La Escritura es clara y nos enseña que tú y yo tenemos que adorarle a Él. ¿Y cómo aprendemos a adorarle? Tenemos que comenzar por las características, entender cuáles son las características del propósito de Dios. Por eso, las tinieblas siempre van a tratar
Es su misión. Es su misión. Recuerdo una anécdota con un pastor muy reconocido y estábamos en medio de allí la actividad y de pronto el sonido falló, la electricidad se cae y entonces tenían que encender la planta y todo aquello. Y él dice, wow, eso fue una obra del diablo. Pero es cierto, si aún yo fuese el diablo, también haría lo mismo, también trataría de intervenir, de detener. Esa es su función, dañar, enfermar, detener, todas las cosas, detenerla, que vienen de Dios, que son de Dios, que son el propósito de Dios. ¿Qué es lo que el enemigo está tratando de detener en ti y en mí? Cumplir el propósito de él. Que está evitando o tratando de evitar que tú y yo cumplamos el propósito del cielo. Que tú y yo para nuestras vidas, para nuestro hogar, para nuestra familia, para la creación. Hemos hablado de la solidaridad que debemos tener en estos tiempos, el fruto del Espíritu. Si tú y yo, si en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, no estamos viviendo conforme al fruto del Espíritu, entonces las tinieblas sí están logrando detener el propósito del Señor. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Está escrito en Gálatas capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Pero ¿estamos viviendo realmente así? ¿La humanidad entera está viviendo realmente así o está viviendo fuera del propósito de Dios? Entonces tenemos que entender que hay algunos principios para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios. El primer principio para cumplir el propósito de Dios es el comienzo. Dios comienza en ti y en mí un proceso, Dios comienza en ti y en mí una transformación, Dios comienza en ti y en mí, seamos sus hijos o no. Voy a recalcar esto, seamos sus hijos, somos hijos de Dios, ya convertidos, ya aceptamos, estamos congregándonos, seamos o no sus hijos, Dios comienza un proceso de transformación, un inicio, un génesis. Un inicio donde la palabra de Dios comienza a llegar a nosotros y ya muchos de nosotros vamos creciendo, sabemos que hay un Dios creador del cielo y de la tierra, sabemos que la sangre de Cristo tiene poder, sabemos que Dios tiene el poder de hacer todas las cosas posibles, que para Él no hay nada imposible. Comienza algo a transformar en ti y en mí nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. Ese es un comienzo, un principio, pero luego Dios comienza a tocar nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza incluye una cantidad de elementos que va a ser muy complicado por efecto de tiempo y de muchas cosas explicarlas acá, profundizar acá. Pero vamos a hablar algo acerca de esto. La naturaleza tuya y nuestra naturaleza humana, Dios comienza a transformarla. Dios comienza a moldearla al diseño del cielo. ¿Por qué? Porque fuimos creados, ciertamente está escrito, a imagen y semejanza del Señor. Bien. Pero por causa del pecado, ese diseño, ese molde se desvió un poco, se contaminó, fue manchado con pecado. Con pecado es la naturaleza que nos hace desviar del propósito. Es que comenzamos a llamar lo malo bueno y lo bueno malo. Es que nos enseñan a mentir, es que nos enseñan y vemos en nuestro entorno, en nuestro mundo, en la sociedad, vamos a clase y vemos a otro que se copia y nos parece natural y más fácil, nos parece más sencillo. Vemos a alguien que va a comprar y se agarra algo y no lo paga y nos parece, yo también quiero. Y nos parece muy sencillo el robar, el mentir, el excusarnos, el murmurar de los demás. Cuando alguien se cae nos burlamos hasta. Y todo ese tipo de cosas que van deteriorando la naturaleza de Dios, el carácter, que va deteriorando la actitud, que va deteriorando lo que somos en esencia, tú y yo, por creación del Señor, la imagen de Dios. Se va distorsionando, se va alterando, se va colapsando hasta que llegue un momento donde nuestras vidas realmente no van a funcionar correctamente, no van a actuar correctamente y comenzamos ya siendo adultos a tener tropiezos, a tener una cosa y otra, y algunos los hemos escuchado decir, oye, yo no salgo de una para entrar en otra. No ha caído el primero cuando ya viene el segundo. Recibo un golpe
y ya viene el otro. Entonces hay personas que están tan adaptadas a vivir en medio de problemas, en medio de dificultades, que están en un prejuicio, están en una condición donde continuamente están esperando que algo malo les pase, están esperando que algo peor venga y continuamente están en un círculo encerrado, están cautivos de las circunstancias, de la naturaleza de pecado, de la naturaleza fuera del propósito de Dios. ¿Y qué pasó con el comienzo? Quedó hasta allí. La semilla que fue sembrada no produjo fruto, porque la palabra es la que produce en ti y en mí la fe. ¿Por qué? Porque está escrito en Romanos que la fe es por el oír la palabra del Señor. Así que nuestras vidas reciben la fe, se alimenta, se sustenta, se fortalece la fe cuando la palabra de Dios comienza a producir un efecto en ti y en mí, cuando tú y yo la aceptamos, cuando tú y yo la recibimos. Entonces, esa naturaleza, ese diseño que va perdiendo, se va distorsionando, no va a poder avanzar en el propósito de Dios. ¿Qué sucede entonces? Hay un rechazo. Otro principio de la distorsión o del propósito de Dios en la naturaleza humana es el rechazo. Y entonces nos encontramos ahí en un va y ven. Yo quiero buscar a Dios, quiero caminar en el propósito de Dios, pero si hay algo que no me parece, si hay algo que no me conviene, si hay algo que me afecta, si hay algo que considero que no está bien, entonces lo rechazo. Y estoy rechazando muchas veces el propósito de Dios. Cuando leemos Salmo 138, versículo 8, es muy hermoso. Jehová cumplirá su propósito en mí, aleluya. Pero ya va. ¿Qué está haciendo Dios para eso? ¿O qué estoy permitiendo yo para que se cumpla ese propósito de Dios en mí? Muchas veces lo estoy rechazando. ¿Saben cuál es el propósito de Dios? Al principio de esta situación del virus dijimos, la iglesia, muchos coincidimos en decir, bueno, no, eso es sencillo, vamos a orar y Dios lo acaba. Y comenzamos a orar, a clamar. Yo sé que muchos dirán, no, yo no. No, todos comenzamos a decir y a considerar en un momento, porque no teníamos la esencia de la verdad. Esto pasará rápido, el Señor, como otra circunstancia, algo va a ser rápidamente y esto va a cesar. Al encontrarnos es que estamos realmente en los últimos tiempos y que habrán cosas que no se podrán detener, sino en el propósito de Dios. Hablábamos la semana pasada que gloria a Dios, hoy muchos presidentes de naciones, muchas personas de eminencia, de autoridad, y el jueves orábamos por cada uno de ellos para que vivamos quietos y reposadamente. Ellos están entendiendo cada cabeza de hogar, cada sacerdote en casa, en familia, en los sectores, en las regiones, en las ciudades, en los distritos, en las provincias, en las naciones. Aún los presidentes están diciendo, Dios, tu mano. Señor, necesitamos que tu mano intervenga. Vamos a orar, vamos a clamar, vayan, oren, clamen, busquen, pidan al Creador, pidan a Dios, porque solo Dios nos puede librar de esto. Y realmente ha venido la mano del Señor, pero ha habido un rechazo en esencia al propósito de Dios. ¿Qué tal si el propósito de Dios es que esto se agudice un poco más? No el virus, sino nuestra condición. Entonces, hay cosas de las que tenemos que evaluarnos, por ejemplo, y les puedo compartir con plena certeza y sinceridad del Señor. Hace algunos días orábamos al Padre y buscábamos, bueno, cómo podemos hacer para impartirle a nuestros hermanos, porque la condición económica de provisión de alimentos, la condición social, aquellos que dependen del día a día y bueno, ya no tienen, muchas cosas que están sucediendo. Llegamos a considerar el hecho de decirle a nuestros hermanos, familia, amigos, comiencen ya no a comer igual, coman menos, si es posible coman una vez al día, perdón. Saben, Dios nos llamó la atención y nos dijo, no es así, no es así. Nuestra boca, está escrito en Proverbios 18:21, en nuestra boca, en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y el que la ama comerá de sus frutos. O hablamos vida o hablamos muerte. O actuamos en bien o actuamos en mal. Si condicionamos a Dios, si tomamos una decisión humana sin saber si es la voluntad de Dios, pudiéramos estar desviando el propósito del Señor. Que yo sé que este tema y esta palabra va a ministrar a mucha gente y va a ser compartida a muchos lugares,
porque es una realidad mundial. Entonces el Señor ministró en el Espíritu y nos indicó, háblenle a mi pueblo. Si yo proveo, gloria a mi nombre. Pero si yo no proveo, me van a buscar mucho más. Así que, hermano, amigo, si tú comes hoy, Dios te provee para hoy, dale gloria a Dios. Pero no declares una vez al día, o que vas a comer 2, o que vas a comer 4, porque tal vez ese no es el propósito de Dios. No es el propósito de Dios que tú y yo valemos más que las aves de los cielos, y que las flores del campo, que los lirios del campo, que no nos ama Dios más que a ellos, y a ellos les da su provisión diaria. Entonces Dios nos está diciendo, no abramos nuestra boca para decir cosas que van fuera de su propósito. Eso es un rechazo a Dios. Mira, pero no tengo trabajo y ahora, ¿cómo va a ser? No puedo trabajar. Pues entonces hemos de trabajar, hemos de producir dinero, hemos de buscar la solidaridad entre nuestros hermanos. Tú que tienes algo para dar, para comer, ¿por qué no lo compartes con el vecino? ¿Sabes qué está escrito? El que da al pobre a Jehová presta. ¿Por qué no le prestas a Dios entonces? ¿Por qué no le prestamos a Dios? Prestémosle a Dios. ¿Será que Él nos lo paga bien, nos lo devuelve o se quedará con ello? A Dios es hermoso. Y constantemente en la gran familia Dios está aquí, estamos viendo esa bendición de Dios. Y nos falta más. Nos falta aprender más y más, y crecer más y más para poder abarcar mucho más. Pero que sea el propósito de Dios, no el nuestro. Si nosotros aceptamos el propósito de Dios, vivamos en sinceridad. No seamos mezquinos, no seamos mentirosos, embusteros. No tratemos de engañar a Dios o comprar a Dios. Muchos de nosotros como iglesia de Jesucristo hablamos constantemente, continuamente y decimos, bueno, Señor, dame provisión a mí y yo voy a ayudar a los demás. Pero cuando te llega 1 kilo de arroz, tú dices, Señor, dame otro kilo, porque si comparto este no voy a tener que comer para mí. Y Dios está diciendo, me pediste, te estoy proveyendo para que compartas, para poderte dar más, porque si eres fiel en lo poco, en lo mucho, te pondré. Es un principio. ¿Podrá el hombre engañar a Dios? Dios no puede ser burlado. Entonces estamos caminando fuera del propósito de Dios. Si Dios en el tiempo antiguo llevó a su pueblo al desierto y hizo descender maná, ¿no es el mismo Dios? Que esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era el maná. La voluntad de Dios era la tierra prometida. La voluntad de Dios no es que tú y yo dependamos de, y que nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro esfuerzo, nuestra capacidad, nuestra dedicación y lo que somos y nuestra familia nos enfoquemos simplemente en el día a día. El Señor dice, no, por nada estéis afanosos, tranquilos. Cada día tiene su propio afán. No os angustiéis. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de vestir? ¿Qué habéis de beber? Confía en el Señor, pero que tu corazón esté en Él. En sinceridad, reitero, la mejor forma de orar a Dios es cuando tú te desnudas tu corazón al Señor y le hablas. Señor, Padre amado, Creador del cielo y de la tierra, Jehová de los ejércitos, Señor Jesucristo, Rey, como desees, como lo sientas, pero con sinceridad principalmente. Porque está escrito que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, Juan 9:31. Entonces tú vas con la sinceridad del corazón y dices, Señor, me siento así, 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 estoy viviendo en estas condiciones, así, 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 y te pido que conforme a tu voluntad, que conforme a tu propósito, me enseñes, estoy dispuesto ahora sí a cambiar. Dios seguro que va a acelerar el proceso, te va a mostrar el camino, va a usar a las piedras, va a usar cualquier cosa que Él tiene o disponga. Él sabe todas las cosas, pero la sinceridad es un elemento primordial en el propósito de Dios. Si somos sinceros, entonces viene una carrera. ¿Por qué? Porque tú comienzas a ver que las cosas comienzan a enderezarse a la canoa, como decimos
aquí en criollo. Se comienza a enderezar la canoa y tú comienzas a ver, y cuando no teníamos nada, ¿qué íbamos a perder? Nada. Pero cuando comenzamos a tener algo, ahora tengo una libreta. Entonces esta libreta es mía, la quiero cuidar y cuidar con mi libreta y es muy valiosa para mí porque es lo único que tengo. Entonces ahora la libreta comienza a quitar un espacio que pertenece a Dios. Y ahora, pobrecita mi libreta, y la limpio. Pero cuando tengo muchas cosas, no, descuido una, descuido otra. Entonces comienza una carrera, pero es una carrera también de pruebas. Es una carrera de pruebas si realmente queremos de Dios o yo solo quiero los beneficios de Dios. ¿Quiero realmente el propósito de Dios o solamente quiero que me da ser hijo de Dios? Es una carrera de pruebas. Es una carrera constante de pruebas donde tú y yo vamos a transitar. El Señor dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar es continuamente esforzarse, es continuamente luchar. Suelta toda esa cantidad de pensamientos, suelta todo lo que no te deja avanzar y corre confiadamente y sinceramente al propósito de Dios. Suelta todo eso que te lleva a las pruebas, porque está escrito en Romanos 5 que la prueba es necesaria si nosotros no dejamos todas las cosas que nos atan del viejo hombre, viciado, dice la Escritura, cautivo del pecado, pero que el Señor nos rescate de allí. Insisto, porque todavía hay mucha iglesia de Jesucristo que miente. Si Jesús está escrito, no permitirá que los mentirosos entren al reino de los cielos, porque hay una raíz de mentira, porque hay una herencia de mentira, que Jesús me perdonó el pecado, pero la raíz está ahí, pero la herencia está ahí. Entonces debemos quitarnos esto, y luego viene un proceso de restauración. Tú tienes que permitir que Dios te restaure, tú tienes que permitir que Dios limpie tu vida, que Dios moldee tu carácter, que Dios moldee tu actitud, que Dios moldee tu manera de pensar, de vivir, tu óptica, tu punto de vista hacia la vida, hacia la naturaleza, hacia la creación. ¿Cuántos esposos están tratando bien a sus esposas? A ver. ¿O no está escrito que si la esposa como a vaso más frágil, dando honor a esa dama, a esa mujer? Entonces, ¿qué va a pasar? Tu oración no es escuchada. Todas estas raíces te sacan del propósito. La mentira te saca del propósito, la falsedad te saca del propósito, la indisciplina te saca del propósito, la desobediencia te saca del propósito, el hablar mal te saca del propósito, considerando, entre comillas, que estamos bien. Considerando, entre comillas, que quiero hacer lo bueno. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Está escrito, no nos conviene. El propósito de Dios para ti y para mí, el propósito de Dios es que cumplamos su palabra. Pero es que no se lo merece. No se trata de merecimiento. No es por ganancia que vamos a ir obteniendo premios y escalando. No. No es así. Es por obediencia. Es por determinación para que Dios moldee y restaure nuestras vidas. Por eso queremos agradecer a todos los que están conectados. Una gran bendición. Que la gracia y el favor del Señor Jesucristo sea dando vida en esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Agradecer a diferentes naciones, a nuestra hermana Mayrene en Bogotá, en Colombia, a nuestra hermana Ana Bautista, a nuestra pastora Elizabeth Medina, a nuestro hermano Henry Sánchez, nuestra hermana Dayana en Barquisimeto, Estado Lara, nuestra hermana Elba Carpio, nuestra hermana Fanny Riva, a nuestra hermana Yané Argüello, nuestra hermana Nuria García en Colombia también, en el nombre del Señor Jesucristo, a la familia Gómez, a Jonathan, nuestra hermana Yomaira en Colombia también, nuestro hermano Ignacio Barco, a su familia,
en el nombre del Señor Jesucristo. Nuestro hermano Andrés Jaime en Colombia también, en Cristo Jesús. Nuestra hermana Rosa Rosales, acá en Napuri. Nuestro hermano Alejandro, a su familia, Nir, en el nombre de Jesucristo. A nuestra familia Vivas, a Dori, a todos ellos, en el nombre de Jesucristo, un gran abrazo. A nuestra hermana pastora Carmen Viva, de la iglesia Ebenecer, del Centro Cristiano Ebenecer en Algaride, en el nombre del Señor Jesucristo. A nuestra familia muy querida, nuestra hermana de Josiane, a nuestra hermana Bárbara, la familia Navas entera, en el nombre de Jesucristo. A la familia Núñez, en Cristo Jesús. A nuestro hermano pastor Javier Perosa en Colombia, en el nombre de Jesucristo. Creo que estás en Bogotá aún, un abrazo. Nuestro hermano Freddy Moreno en Ecuador, en Cuencas, un gran abrazo, mi hermano. Bendiciones de lo alto sobre ti. La sangre de Jesús y el favor está en ti. No tengas temor, no tengas miedo. Al contrario, eres un instrumento de parte del Señor. Y podrás decir, no, eres un instrumento de parte del Señor. Tú lo sabes. Un gran abrazo, Mayra. Ha estado allí firmemente. Nuestra hermana Carmen Rivero, su esposo, a toda la familia, un gran abrazo, bendiciones. Nuestra hermana Gabriela Arroyo en Miami, en los Estados Unidos. Miami ha sido una ciudad muy afectada por este virus, pero vive Jehová en cuya presencia estoy, que ninguna plaga tocará nuestra morada, no tocará tu morada, ninguno, a tu hogar ni a tu familia. Lourdes Tobar, nuestra hermana Ania, a nuestra hermana Karina Díaz, a su familia, a su hermana Luzmila Ceballos, a Noemí Atencio, a Carlos Gutiérrez, a la familia. En el nombre del Señor Jesucristo sea la bendición sobre cada uno de ellos. A nuestra hermana Limerina España, a todos ellos allá en España, la familia Galarraga en Barcelona, también en España, en el nombre del Señor Jesucristo. A nuestra hermana Lubrasca en Medellín, en el nombre del Señor Jesucristo, sea esa bendición plena por estar conectados allí, por estar interactuando. Qué bendición que el Señor nos permita poder estar conectados y llevar palabra a la distancia y al tiempo. El propósito del Señor se cumple en ti. Hay un propósito de Dios. Hay un propósito de Dios. Por eso la paz de Cristo está en tu corazón. Vamos a compartir en segunda carta a Timoteo capítulo 2 y veamos lo que el Señor nos habla en este versículo. Versículo 5. Dice la Escritura: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuál atleta va a competir y no se prepara? ¿Cuál atleta no tiene que ir con disciplina? ¿Y qué es la disciplina? ¿Saben? Uno de los deportes que más conozco es el ciclismo. Es un deporte muy completo. Y aunque las hamburguesas son muy buenas y todo ese tipo de comida rápida, la salsa es bien dañina al ciclista. Así que el ciclista tiene que decidir: o quiere ganar fuerza, ganar que su metabolismo, que su organismo produzca la energía necesaria y no desgaste energía procesando químicos, o disfruta de la comida que a su paladar es bueno, pero a su rendimiento como atleta no le es provechoso. Tiene que tomar esa decisión con disciplina. Así que tiene que hacerlo con disciplina para que luche legítimamente. Como cristianos con Dios tenemos que luchar legítimamente. No podemos chuletearnos con Dios. No podemos meter ahí una chiva, como dicen coloquialmente, en el juego del dominó. Meter una ficha que no va. Vamos a ver si a Dios se le escapa algo. No. A la sociedad se le escapa algo. No, esa es creación del Señor. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No, bueno, porque nadie me va a observar. No, nadie no. El Señor sabe cuál es el propósito de Él para ti. Somos nosotros los que tenemos que buscar el propósito de Él. Estábamos viendo los principios. ¿Qué sucede con esto? Entonces, vimos detalles de los que nos aíslan, nos sacan del propósito, pero también cuáles son los principios que me pueden llevar a conocer y cómo voy a transitar el propósito del Señor. Por eso lo primero que Dios y tú y yo tenemos que estar conectados es carácter. El carácter del Señor. El carácter de Dios en ti y en mí. ¿Cuál es el carácter?
son las acciones, son los pensamientos, son las actitudes que se van mezclando en nuestra naturaleza para lo que son. Entonces de allí definen características en nosotros. ¿Qué sucede? ¿Estamos realmente actuando con el carácter de Dios en nuestra vida? Y aquí tú vas a definir si estoy o no cumpliendo el propósito de Dios en mí. Si tengo todo listo para que Dios establezca su propósito pleno en mí o no. ¿Tú actúas en tu carácter o en el carácter de Dios? Cuando alguien te hace algo, ¿le devuelves el mismo golpe? ¿O vas a la Escritura y nadie devuelva mal por mal, sino más bien vence con el bien el mal? ¿Cuál es tu carácter ahí? Cuando hay una discusión, una circunstancia, alguien te está diciendo lo que no es, tú tienes razón, ¿te impones? ¿O permites que Dios pelee por ti? Ah, si eres el jefe, si eres el juez, es otra cosa. Tú tienes la autoridad, das una orden, como el centurión, como el Señor, y se ha de cumplir. Pero si no la tienes, vas a contender con tu hermano, vas a luchar con tu prójimo, o vas a cumplir la palabra del Señor, ama a tu prójimo, como a ti mismo. ¿Vas a darle de golpes a tu esposa porque no te entiende? ¿O vas a cumplir el propósito del Señor? Hónrala, ámala, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo está nuestro carácter actuando ahí? ¿Está un carácter en el propósito de Dios? ¿O está mi carácter a mi manera, como a mí me conviene, como yo lo necesito, como yo quiero y porque así yo soy? Si tú crees que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, entonces a ti te rige toda la naturaleza humana y no el propósito del cielo. Pero, si para Dios no hay nada imposible, entonces Dios transforma nuestra vida en un ser nuevo y cumple el propósito en ti y en mí. El propósito siguiente que Dios va a lograr en ti y en mí, además del carácter, di algunos ejemplos, simplemente yo sé que tú te estás identificando plenamente, estás diciendo, wow, es verdad, yo declaré que ahora sí esta pandemia ha sido lo más fuerte y que la humanidad está recibiendo un castigo. Tú no sabes si es un castigo de parte de Dios, no declares cosas que no sabes. Mira, pero Dios de esta nos saca, sí, pero ¿por qué? ¿Cómo está actuando nuestro carácter ahí? No dice la Escritura que digamos, mañana haré esto o aquello, si Dios lo permite. Que si algo bueno, justo, recto, honesto, algo de buen nombre, en eso pensemos, o en qué estamos pensando. Que si la situación política, que si la situación económica, que si la situación... Debemos ciertamente tener los pies en la tierra, pero en el carácter de Dios, no en nuestro carácter. En la actitud de Dios, no en nuestra actitud. A la manera de Dios, no a nuestra manera. El siguiente propósito que Dios va a establecer en ti y en mí es la oración. Ay, pastor, ya usted va a venir a hablar de la oración. Yo oro. ¿Sabe? La mayoría de la iglesia principalmente no ora conforme al propósito de Dios. No ora según su palabra. Está escrito Jeremías capítulo 1 versículo 12. Jehová apresura a poner por obra su palabra. ¿Por qué Dios no responde mayormente a la iglesia? Porque no ora conforme a su palabra. Estoy mal, que me he gastado mi fuerza en lo que no agrada al Señor, en los deleites y placeres, le pido al Señor palabra. Señor, tú estableces que tú das esfuerzo al cansado y renueva la fuerza que el que no tiene ninguna. Por misericordia Dios lo hace. Pero no por justicia, porque nos hemos gastado la fuerza en otras cosas, nos hemos gastado el dinero. Entonces, Señor, tú eres el dueño de la oro y de la plata, un Dios proveedor que nunca dejará desamparado al justo. ¿He sido justo? Quiero que se cumpla esa promesa en mí. ¿Ese es el propósito de Dios? ¿Alterar las normas? ¿Violar su palabra? No, eso nos saca del propósito. Y tú y yo muchas veces hemos estado fuera del propósito de Dios. Y seguramente haya muchos allí que usted se está identificando. ¡Wow! Creo entonces que estoy fuera del propósito de Dios. Sí, hoy el Señor cumple el propósito en ti, en el nombre de Jesucristo. Y de aquí en adelante, cada día. Lo siguiente, ¿cuánto tiempo dispones tú para orar?
Pastor, ¿cuál es tu recomendación? Tesalonicenses, está cesar. No hay un límite de oración, es continuo orar sin cesar. Que cada cosa que hagas sea un motivo para orar. Pero ¿y si estoy trabajando? Dile al Señor que te dé la sabiduría, que te ayude, que te esfuerce, que te acompañe, que estés haciéndolo allí y que hagas las cosas correctas, que aprendas cada día. Pero si estoy sirviendo, que sirva como para el Señor, dice la Escritura. Pero si estoy bañándome, que el Señor te limpie y te purifique. Pero si estoy cocinando, que sea el Señor colocando el sazón y proveyendo para tus hijos, que así como multiplicó el pan y los peces, multiplique la comida y sirva y alcance para 5,000 y más. Pero que todo sea un propósito para orar. Que es el siguiente propósito que Dios establece para la humanidad, para ti y para mí, el ministerio. Dios nos creó ¿para qué? Dios nos creó para servirle, para adorarle. Entonces hay un propósito en el ministerio. Muchos queremos servir al Señor ya en mi ministerio. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Yo quiero hacer, yo quiero servir, yo quiero predicar, yo quiero que la gente sea sana, yo quiero... Pero tienen un carácter desviado y no oran correctamente. No se va a poder hacer. El ministerio necesita dos bases principales. Y es el carácter de Cristo, la mente de Cristo. Que sea una palabra de fe en ti y en mí, en nuestro corazón y en nuestra boca, como está escrito. Que no pensemos más en nuestra naturaleza humana, sino que pensemos con la mente de Cristo. Y el ministerio, entonces, vamos a poder ser efectivos, eficaces a la hora de cumplir, a la hora de hacer las cosas. Iglesia, amigos, sociedad, si tú y yo no estamos limpiándonos nuestras manos, si tú y yo en este momento de una situación adversa a través de este virus, tú y yo no estamos cumpliendo, ¿cómo queremos que Dios nos sane o nos use para sanar a otro? Dios no va a poder respaldar su palabra, porque no tenemos un carácter justo delante de Él. Si tú y yo no estamos orando y pidiéndole al Señor que nos use, que nos guarde y que en su propósito y voluntad nos lleve para que cuando oremos por alguien, entonces se establezca, no va a poder ser. Damos gracias al Señor que el día viernes estuvimos, la gran familia de Dios está aquí, todos los que se pudieron conectar, estuvimos en vigilia, en diferentes hogares, en diferentes naciones también estuvimos conectados en vigilia, y el Señor permitió que un hermano nuestro, no lo conozco, no lo conocemos, pero un hermano nuestro en España estaba agonizando, no quería morir, estaba luchando. Y oramos, y a través de nuestra hermana Miriam, un abrazo allá en Amazonas, que el Señor bendiga tu vida, tu familia, tu hogar, a nuestro hermano Dr. Charlie, en el nombre del Señor Jesucristo. Oramos por Wilmer, y Wilmer comenzó tanto que en España pudieron conseguir un aparato para conectarlo ya, y ya tiene un aparato asignado y está en un proceso de evolución. Los médicos están sorprendidos porque le están aplicando los mismos tratamientos que los demás pacientes en el entorno donde él está, pero gracias a Dios mejor que se ha recuperado allá en España, en Cristo Jesús. Y creemos que ya la raíz del virus ha muerto en él. Quedan solo los efectos, las consecuencias que van a seguir siendo purificadas con los medicamentos, porque el Señor utiliza la ciencia como instrumento y se están ganando una gran bendición los médicos, se están ganando una gran bendición los enfermeros y toda la gente de seguridad y todos los que están trabajando con el corazón sinceramente, wow, están recibiendo una gran recompensa del cielo, la están construyendo. Luego del ministerio, que es el servicio a Dios. El ministerio es la capacidad que Dios te da para cumplir su propósito. La capacidad. Y sabes, tú fuiste sellado con las arras del Espíritu, así que tienes esa capacidad innata ya. Ya la tienes. No esperes que Dios descienda a un ángel del cielo y te lo diga. No, ya la tienes. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Te gusta la música? Entonces ve a la alabanza y la adoración. ¿Te gusta orar? Ve a la intercesión. ¿Te gusta ayudar? Entonces ve al servicio, diáconos, líderes, según como ujieres, según como se llame en cada congregación. ¿Te gusta predicar? Entonces prepárate, más y más, evangeliza, habla, ministra, según lo que el Señor te coloque. ¿Querés dones? Anhela los dones, dice la Escritura, anhélalos, búscalos, con un carácter, una oración, lo vas a recibir. Ese es el propósito de Dios. Dios establece el ministerio, pero luego el servicio a Dios. Y ese servicio a Dios es constante. Constante. Una vez que tú comienzas a servir a Dios, no puedes parar.
si te detienes, estás deteniendo el propósito de Dios. Por eso, los hijos de Dios en desobediencia salimos del propósito de Dios. Si tú tienes un llamado, un ministerio, un don, un talento y no estás sirviendo al Señor, estás saliendo del propósito de Dios. Si no estás sirviendo al Señor, estás saliendo del propósito de Dios. Porque el Señor dice que ayudemos primeramente a nuestros hermanos. Y aún más internamente, en familia, en casa, el Señor dice que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Ha negado la fe y no sirve para más, sino para ser echado en el fuego. Si tú no provees para tu casa, y si no sirves a los hermanos, primeramente los hermanos de la fe, estás fuera del propósito de Dios. Tenés que regresar ya. Ya, es urgente. SOS, regresa al propósito de Dios. ¿Qué es lo siguiente? Que solo así, solo en estos principios, solo en esta dirección, podrás tener victoria sobre el pecado. No hay otra fórmula. Cristo venció el pecado. Pero las obras, las consecuencias del pecado todavía están. Efesios 5 nos dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien las reprendamos. Nosotros somos servidores del Señor, somos discípulos del Señor, somos sus hijos. Pero aún mucha iglesia todavía, si estuviese caracterizado, con jerarquía, jerarquizado, no ha alcanzado la jerarquía de discípulos. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, yendo a predicar, echar fuera demonios, sanar leprosos, resucitar a los muertos y echar fuera a los demonios. Y aún la iglesia todavía no ha cumplido estas 4 funciones básicas. ¿Por qué? Porque estamos desenfocados del propósito de Dios. Pastor, todo esto a qué viene con nuestra situación actual. Juan nos dice que hay una iglesia que carece de fortaleza y de poder para que la gloria de Dios pueda moverse. Para que entonces tu oración sea una oración de poder y se cumpla lo que está escrito, la autoridad que el Señor nos dio a través del profeta para arrancar, arruinar, derribar y destruir toda obra de maldad, toda circunstancia de oscuridad y de tiniebla. Y que entonces podamos ser plantados y edificados en Él plenamente, en Jesucristo. Hermano, amigo, reconoce cuál es el propósito donde estás. ¿Estás obrando en el propósito de Dios o estoy obrando en el propósito humano? ¿Estoy obrando en cuál propósito? Si tú reconoces que tu propósito no es el correcto, no está en el propósito de Dios, humildemente, conscientemente, sinceramente, allí donde estás, dile: Señor, hoy te pido perdón, Dios. Jesucristo, hoy te pido perdón. Reconozco que no he caminado en tu propósito. Te pido que moldees mi carácter, te entrego mi carácter. Renuncio al carácter humano. Renuncio al carácter que fue moldeado por la cultura, que fue moldeado por los sistemas, que fue moldeado por la crianza, por las circunstancias en las que crecí, en las que he vivido hasta este día. Moldea mi carácter a tu imagen. Moldea mi carácter al tuyo, Señor. Y permite que Él comience a cambiar amigos, amistades. Comience a quitarte negocios sucios que no debes seguir permitiendo en ti. Permite que Dios quite de ti dinero que no proviene sana o puramente. Permite que Dios quite de ti todo lo que no le agrada a Él. Y entrega todo lo que tú tienes que entregar. Porque el Señor dice: despojaos del viejo hombre. Somos nosotros los que tenemos que despojarnos de él. Cuando venga una circunstancia natural, humana, tú tienes que rechazarla, tienes que renunciar a ella y tienes que pedir al Señor cuál es la palabra que necesita estar ahí, cuál es la condición que necesita estar ahí, para que la gloria de Jehová, para que el propósito de Dios se cumpla en ti, en el nombre de Jesucristo. Tienes que permitir al Señor que Él te enseñe a orar cada día más. Por supuesto, nosotros los seres humanos, los hombres, los ministros, los pastores, los servidores, los maestros, todos
podemos ayudar. Y hay libros escritos acerca de la oración y podemos aprender a orar. Pero si oramos y nuestro carácter sigue siendo el mismo, murmurando del vecino, criticando al otro y hablando mal y cuestionando todo y por qué ahora y que si el gobierno o el vecino o alguien o algo sucede, entonces critico al uno y mira, ahora aquel se compró un carro y el otro vendió el carro y aquel compró una comida y... No. ¿Será que Dios se agrada de esa manera de vivir de nosotros? No. Pero ¿cuándo se va a acabar esto? Seamos parte de la solución. Seamos parte del propósito de Dios. ¿Qué será lo que Dios quiere que la iglesia ore, pida en este tiempo? Dios nos ha hablado. Que Dios lo que quiere es un corazón sincero, contrito y humillado. Que Dios lo que quiere es que volvamos el corazón a Él. Que Dios nos está pidiendo que si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, sanaré su tierra, perdonaré sus pecados y mi oído estará atento a sus oraciones. El Señor estará ahí. Él nos ha prometido ir con nosotros donde quiera que vayamos. ¿Por qué no se hace realidad día a día en ti y en mí? Porque no siempre estamos caminando en el propósito de Dios, en su voluntad plena para nuestras vidas. Por eso, Dios quiere en esencia. Cuando Dios deja escrito, Jehová cumplirá su propósito en mí, Dios está diciendo, Dios está produciendo un corazón obediente, un corazón sincero, un corazón puro, un corazón de amor, un corazón libre, un corazón servicial, un corazón nuevo, un corazón de carne como el de él, no un corazón de piedra, un corazón que se duele, que se duele de la necesidad, que se compadece de las situaciones y circunstancias. Clamemos al Señor y seguimos orando para que Dios añada cada día a los que han de ser salvos, porque así está escrito. Dios va a añadir cada día a los que han de ser salvos. Pero esas cadenas de opresión, esas cadenas que no permiten que la iglesia avance, que tú avances, que tu familia avance, es porque el propósito de Dios no está siendo real en ti y en mí. Y es por el carácter, es por la actitud, es por la oración, es por esos principios que veíamos. Un comienzo, una naturaleza, un diseño, un rechazo. Oh Dios, qué grande eres tú. ¿No somos nosotros cuerpo, alma y espíritu? Sí lo somos. Nuestro cuerpo está realmente en la dirección del Señor. Él nos formó en el vientre de nuestra madre, así que ya en el diseño tenemos un camino bastante andado. Lo demás es cuidarlo porque es templo y morada del espíritu. Pero el alma, no hay cirujano del alma. Estamos realmente alineando nuestra alma, donde están nuestras emociones, a la voluntad de Dios, nuestros pensamientos, al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, nuestros sentimientos, al propósito de Dios. ¿O cuáles son los sentimientos que tú tienes? De ira, de orgullo, de venganza, de ataque. ¿Eres de las personas que prejuicias? Que alguien viene con los brazos extendidos y tú sales con 2 piedras. ¿Eres el que tira la piedra y esconde las manos? ¿Cuántas cosas estamos viviendo? Es sencillo, iglesia, es sencillo, familia, es sencillo, hermano. Permitamos que el carácter de Dios, que el corazón de Dios se haga en ti y en mí. Y entonces, con una sencilla oración, creemos que estamos en la plenitud del Señor. Un saludo y un abrazo al apóstol Virgilio en Colombia, en Medellín. Que el Señor bendiga tu vida más y más. Con una oración sencilla, pero no sencilla por ser simple, no. Una oración corta, pero de sustancia. Una oración que tenga el poder de Dios allí. Y va y cumple el propósito del Señor. Se establece plenamente la dirección de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, como está escrito, nos has dicho que todo lo que pidiéramos al Padre creyendo lo recibiremos conforme a tu voluntad.
Señor, sea tu voluntad establecida en el corazón de cada uno de los que están conectados y los que se han de conectar. Los que han dispuesto su corazón, estás tocando el corazón, la vida, el entorno, las familias, Señor. Pero cumple tu propósito en ellos. Cumple tu propósito en ellos, Señor, porque están entregando el carácter humano, porque están renunciando al carácter humano. Señor, cumple tu propósito en ellos porque están soltando y reconociendo que no han orado conforme a tu voluntad ni a tu palabra, que han colocado la palabra por conveniencia, Señor, que han buscado tu presencia solo por privilegio, Señor, y no por convicción de voluntad y de tu propósito. Señor, cumple tu propósito en ellos, porque hay un arrepentimiento hoy, porque han desechado la naturaleza humana, porque han desechado, Señor, la voluntad. Cumple tu propósito en cada uno en el nombre de Jesucristo. Y el Señor ministra mi espíritu que hay personas conectadas y otros se van a conectar, que tú tienes dones, que tú tienes talento, que tú tienes ministerio, que tienes llamado de Dios. Abre tu boca. Pero no sé qué decir, el Señor la llenará. Si estás conectado en Él, en el propósito de Él, el Señor la va a llenar. No permitas que emociones, que pensamientos, que sentimientos, que nada del alma esté allí. Es el Espíritu, la fuente inagotable que salta para vida eterna. Es el Señor en el Espíritu. Dios es Espíritu y habla tu Espíritu. Y es a través del Espíritu el canal que Él ha de fluir para cumplir el propósito en cada uno de nosotros. Así que abre tu boca, usa lo que tienes. Usa lo que tienes. No sabes qué hacer. Algo tienes. Algo puedes hacer. Y pido al Padre que la revelación del Espíritu venga sobre ti. El Señor me muestra que hay personas afectadas de la columna, de la espalda y dolores. Hay muchas. Renuncia al dolor. Renuncia a la raíz de maldición que provocó ese dolor en ti, la afectación, el daño, el desorden, la alteración. Incluso el colapso de algunos funcionamientos del cuerpo. En el nombre de Jesucristo renuncia a eso y declaro espíritu de vida. Va la palabra, envío la palabra de vida sobre ti, de la sangre de Jesús sobre ti, en el nombre de Jesucristo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús, gracias. Es el propósito pleno. Oh Santo, Jesús está llamándonos a cumplir su propósito en este tiempo, en el fin de los tiempos. El propósito es que sirvamos, que ayudemos, que vayamos al necesitado. ¿Dónde está la necesidad? ¿En tu casa? ¿En tu vecino? ¿En tu territorio? ¿Reclamamos realmente el territorio para el Señor? ¿No es del Señor la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan? Entonces la maldad, ¿por qué ha entrado? Porque se lo hemos permitido, por ignorancia, por descuido, por lo que haya sido. Pero este es el tiempo en que el propósito del Señor se cumplirá en ti. El propósito de Dios se cumple en ti y se aviva el don que el Señor ha puesto en ti. Se activa la capacidad plena que Dios te ha dado, te ha puesto en ti en el nombre de Jesucristo. Si fuiste de las personas que dijiste, no voy a hacer esto, ahora esto se acabó. Y entonces, ¿qué va a ser de mi vida? Me sacaron del trabajo, no puedo trabajar, no puedo producir. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pregúntale al Señor. Entrega al Señor primero tu carácter, tu actitud, tu voluntad. Y luego pregúntale al Señor, ¿qué tienes, Señor, qué tengo en mis manos? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Dónde puedo ir? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? El Señor ministra nuestro espíritu, que está preparando a su pueblo, que está preparando a su iglesia, porque aún seguirá habiendo necesidad, pero otros están esperando solo que les traigan, y es una bendición. Que el Señor te provea es una bendición. Que el Señor te ayude es una bendición. Que el Señor te sane es una bendición. Que el Señor te restaure es una bendición. Que el Señor te levante es una bendición. Pero más bienaventurado es dar que recibir. Hay otro gran grupo que el Señor está llamando y está preparando para que sea el equipo, el grupo, su brazo fuerte que vaya a dar, que vaya a servir, que vaya a proveer, que vaya a levantar, que vaya a restaurar, que vaya a orar, que vaya a caminar, que vaya a ir ahí. Jehová cumplirá su propósito en ti. El Señor, aún hay obra del Señor por hacer. El Señor está
por terminar su obra. Y para eso nos escogió a nosotros, a cada uno de nosotros, para ir y servir y ayudar. Por eso tú puedes conectarte con nosotros, enviarnos un mensaje. Y nos podemos conectar por el privado. Sé que hay peticiones íntimas. Sé que hay necesidades íntimas. Hemos sido testigos ya de gente sana de ese virus COVID-19. Si hay la forma de contactarnos con ellos, con nuestros hermanos, toda persona que podamos conectarnos con ellos y orar por ellos. Hay un equipo a nivel internacional de ministros, guerreros preparados para orar por ustedes. Hemos tenido ya varios testimonios de las primeras personas que se han conectado con nuestros ministerios. Hay una red mundial de liberación donde ya hay testimonios libres, sanos del COVID-19. Por eso contactémonos, no hay necesidad de estar persona a persona. Hermano, no vamos a poder. Hay una cadena de oración en la congregación, Dios está aquí continuamente. Hay una cadena de ayuno que continuamente estamos allí en la presencia del Señor. Por eso hay un fluir de parte del Señor en nuestras vidas, que es para ti. No es para nosotros, es para el pueblo de Dios. Porque de gracia damos lo que de gracia recibimos. En el nombre de Jesucristo, Señor, declaramos el fluir de tu presencia. Declaramos el fluir de tu gloria. Declaramos, Señor, que fluyes poder y virtud en el nombre de Jesucristo. Y que tu propósito, Dios, se hace vida en cada uno de nosotros. Que tu propósito se hace vida en mí. Decláralo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios cumple su propósito en mí. Dios cumple su propósito en ti en el nombre de Jesucristo. Que lo que tú eres, lo que sabes, lo que tienes es del Señor. Úselo en las manos del Señor. Les pido a cada uno de ustedes que allí presenten sus peticiones, sus condiciones, su situación, allí en el nombre de Jesucristo, y vamos a unirnos. Vamos a unirnos a orar, a proclamar. Yo puedo percibir en mi espíritu como lo que el Señor dijo: este tiempo es el tiempo de los propósitos cumplidos. Este tiempo es el tiempo de los propósitos cumplidos. Hace para el 23-24 de febrero, hace un mes y algo, el Señor nos dio una palabra a través del apóstol Virgilio Moreno, que está conectado ahora, y nos dijo: veo que dentro de poco van a transmitir por internet, van a tener un canal por internet. Ya está activo, ya hemos iniciado, nos faltan muchas cosas, pero creemos que el proveedor, el dueño del oro y de la plata, nos va a dar el estudio, el ser, todas las cosas necesarias. Estamos artesanalmente y tratando de hacer cada día lo mejor para el Señor. Pero hoy siento en mi espíritu plenamente que mueve mi ser, que el nacimiento de una nueva iglesia se está gestando. El Señor nos habló que estábamos como con dolores de parto, y eso duele. Te mueve las fibras internas. Dios con esta circunstancia está moviendo tu corazón, está moviendo tu comodidad, está moviendo tus dioses, está moviendo tus vacas sagradas, está moviendo tus circunstancias y tus situaciones, está moviendo todo lo que había en ti y en mí que no le agrada a Él. Está moviendo toda condición que no es agradable al cielo. Está moviendo de ti y de mí, de su iglesia y de su pueblo. Está moviendo todo lo que no le agrada a Dios. Lo que no pertenece al cielo, Dios lo está moviendo para poder cumplir su propósito en ti y en mí. Jesucristo, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tu sangre es limpia en el nombre de Jesucristo. Tu ADN es limpio en el nombre de Jesucristo. Tu sistema inmunológico es limpio en el nombre de Jesucristo. Tus defensas no reciben el diseño, el daño. Tus defensas no reciben el decreto, los propósitos de maldad. No caben en ti. No son en ti, no tienen vida en ti,
son inertes, son ineficaces en ti en el nombre de Jesucristo. De raíz se desvanecen en ti en el nombre de Jesucristo. Proclámalo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Este es un versículo para colocarlo en el internet, para etiquetarlo a todo lugar. Jehová cumplirá su propósito en mí en las naciones. Jehová cumplirá su propósito en cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. El diseño para el cual tú fuiste creado, Dios lo cumple. El diseño para el cual tú fuiste establecido y viniste a esta tierra. Y Dios usó a un hombre y una mujer con propósito para traerte a ti a esta tierra y cumplir su propósito en el nombre de Jesucristo. Eres tú una parte del cuerpo, pero todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Cumple tu función. Cumple el propósito de Dios en ti en el nombre de Jesucristo. Un carácter a la imagen del Señor. Una oración firme, constante y perseverante. Lucha como atleta con disciplina, con perseverancia, para que seas coronado legítimamente, porque muchos al final del tiempo dirán: Señor, pero yo eché fuera demonios, Señor, pero yo hice esto, aquello, le di comida al preso necesitado, atendí al forastero. Y el Señor dirá: no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Fueron coronados ilegítimamente y no entrarán al reino de los cielos. El Señor es justo. El Señor cumplirá su propósito en ti. Señor, gracias. Agradecemos a cada uno de los que están conectados, a cada familia. Qué bendición, qué gozo que la presencia de Dios esté en ti. Nuestra hermana Gladys en Caracas, Venezuela. Un gran abrazo, bendiciones. Nuestra hermana María Sandoval, un gran abrazo, que el Señor te bendiga y te guarde. John Limayrí, y allá la congregación en España, en Barcelona, un gran abrazo a todos nuestros hermanos allá en Chile nuestra familia, y a la hermana Mireya Vivas allá, toda la familia, Wendy, a todos Cristo, un gran abrazo en Chile. A Frangelis en Ecuador, Frangelis, un gran abrazo, te amamos. Qué bendición, que Jehová cumpla el propósito en cada uno de ustedes. A nuestra hermana, los pastores Marisabel y Robert, un gran abrazo, pastores. Qué bendición poder estar conectados acá a la distancia, en la presencia del Señor. Al cuerpo pastoral de la congregación, Dios está aquí conectado. A la ciudad, todas las autoridades, a los funcionarios de las Fuerzas Armadas que están conectados, de las instituciones de salud que están conectados, a Yolet Emilia García en Bogotá, un gran abrazo. Que el Señor bendiga tu vida más y más y cumpla el propósito el Señor en cada uno de ustedes en Jesucristo. Creemos plenamente, y lo que tú estás sintiendo, eso no tiene precio. Cambia las cosas en el nombre de Jesucristo. Cambia las cosas. Por eso vamos a orar por el propósito del Señor para un buen futuro. Un buen futuro es el propósito de que vivamos quietos y reposadamente. ¿Cuál es otra promesa de parte del Señor para ti y para mí? Benditas las familias en el Señor. Son benditas todas las familias en el Señor. Dice la Escritura que bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado, le va bien, te sale bien. El Señor enviará del este y del oeste, enviará cuervos si es necesario. Dios hará algo, así que los cuervos van a llevar carne y provisión a todo aquel que está por allá en el arroyo escondido. El Señor enviará los bots que llevarán la provisión a su pueblo. Dios no permitirá que su pueblo sea desamparado, porque aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Pero la misión que tú y yo tenemos en esta tierra, como hijos de Él, el propósito de Él se va a cumplir en ti y en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí, en el nombre de Jesucristo. Y vamos a orar. Así que le invito a presentar todo. Todos los que se han conectado, presenta tu petición, tu condición, tu situación, entendiendo que es en el modelo de Dios, entendiendo que es a la imagen y semejanza del Señor, en su voluntad. Y para que esta oración fluya en ti y en mí, te invito a que entreguemos nuestra voluntad. Dile: Señor Dios, hoy te entrego mi voluntad. Renuncio a mi voluntad y acepto tu voluntad.
Renuncio a mi propósito y acepto tu propósito. Enséñame, guíame, capacítame, guárdame, fortaléceme y establece tu propósito en mí, en el nombre de Jesucristo. Padre, oramos, Señor, conforme a tu palabra. Una palabra viva y eficaz que va y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón y aún hasta los tuétanos, Señor. Que toca las fibras del corazón y que desarraiga la maldición, toda raíz del carácter humano, toda raíz del viejo hombre, toda raíz que se ha impregnado, que ha infectado la vida de la sociedad. En el nombre de Jesucristo, creemos que se desarraiga en el nombre de Cristo Jesús, del carácter, de la cultura. Cuántas cosas están cambiando en nuestro entorno. Cuántas cosas, Señor, tú estás permitiendo que se establezcan. Creemos que hay un aire limpio, un nuevo aire, una nueva atmósfera en el nombre de Jesucristo. Que hay una nueva sociedad que está naciendo, solidaria, llena de amor, con una compasión, teniendo amor por el prójimo, amando aún al enemigo. Ya no, en este momento no importa el dinero. En este momento el dinero, para aquel que tiene dinero, no soluciona las cosas. Aunque esté enfermo, no tiene cómo comprar ese respirador. No hay manera. Los bienes, las cosas. En este momento la humanidad está entendiendo que lo más importante es la vida. Y que la vida está compuesta en un ser, cuerpo, alma y espíritu. Por eso en el nombre de Jesucristo oramos, Señor, para que el buen vivir, el buen futuro de nuestra vida sea pleno en Jesús. Joel, un abrazo, que Dios te bendiga y te guarde. A todos los que están conectados, Joel Rodríguez, a toda la familia, Dios está aquí, a la distancia y al tiempo en Jesucristo. Señor, oramos, Padre, para que en Cristo Jesús, mañana podamos decir, al mirar hacia atrás, que las circunstancias que vivimos ya son como aguas que pasaron. Pasaron, quedaron atrás. Y podemos testificar de la grandeza del Señor porque está escrito y creemos que esto es una palabra viva para este tiempo. Todo ojo verá que en el Señor está el poder. Quien no crea por la palabra creerá por los hechos. Y principalmente con plena certeza y moral de lo que voy a proclamar, el municipio José Antonio Páez del estado Apure está en las manos de Jesucristo. Nos ha entregado el municipio con un propósito y creemos que no va a impactar, no va a tocar y no va a evitar el COVID-19 acá. No puede venir porque la promesa de vida está sobre este territorio. Así que toda fuerza infernal, toda fuerza de oscuridad es echada afuera. Jehová reprende al devorador por nosotros en el nombre de Jesucristo. Un abrazo al pastor Ernesto, nuestro hermano Jonathan Molina, su familia, toda la familia Molina en Anapure, en Táchira, en el nombre de Jesucristo. Un abrazo. Señor, gracias, gracias, gracias. Lo que tú estás percibiendo ahí, puedo ver gente llorando en mi espíritu, puedo ver gente tocada, gente siendo sana. El Señor me muestra que hay gente sanando de otras cosas. Hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad, porque donde está el propósito de Dios está ahí, y donde está Dios hay sanidad, hay libertad, hay plenitud, hay vida, hay libertad en el nombre de Jesucristo. Nuestro hermano Luis Salazar, un gran abrazo, que el Señor bendiga y cumpla el propósito en ti en el nombre de Jesucristo. Hay sanidad, hay libertad, hay plenitud de Jesucristo en sus vidas, en tu hogar, en tu familia, en el nombre de Jesucristo. Levántate y resplandece porque ha nacido la gloria de Jehová. El Señor nos lo dijo esta semana y hablamos acerca de eso. Padre, gracias. Mis amados hermanos, un gran gusto habernos conectado, un gran deleite, gozo. Yo puedo percibir ese abrazo a la distancia. Saben, sigue cumpliendo las instrucciones de las autoridades en tu país, en tu región, en tu ciudad, en tu lugar. Para algunos hay unas restricciones más fuertes, para otros hay unas restricciones más débiles, pero hazlo, cumple. Romanos nos dice la palabra que obedezcamos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, y que el que la resiste a Dios resiste y acarrea condenación para sí mismo. No busques condenación contra ti.
No busques condenación contra ti. Los hijos de Dios son hijos de obediencia. Somos obedientes y la obediencia nos trae autoridad. Así que lávate las manos constantemente. Si sales de casa, usa el tapabocas, si es posible guantes. Al llegar a casa, hasta los zapatos, quítatelos porque puede haber alguna contaminación por allí. Quítate los zapatos, la ropa, báñate de ser posible. Tus manos por la cara, por ninguna de los órganos, la vista, la nariz, la boca, nada, en el nombre de Jesucristo. Y actúa, ora cada día que la raíz del COVID se desvanece de los cuerpos, que la raíz del COVID se desvanece de la sangre, de los pulmones, que se desvanece, que el miedo, que el pánico, que la tos, que la asfixia, que la falta de respiración, que la obstrucción en todo el sistema respiratorio, que el virus, que las bacterias, que la flema, que todo lo que compone ese equipo del COVID-19 se desvanece y se desarraiga de los cuerpos, de la vida, en el nombre de Jesucristo. Y que la sangre de Jesús los desarraiga, que el fuego del Espíritu los consume. Está escrito que Jesús vino a deshacer, a desvanecer toda obra del enemigo. Se quema, se corta toda cautividad, todo decreto de maldición sobre las naciones. Yo creo en el nombre de Jesucristo plenamente que ninguna plaga tocará tu morada. Un abrazo a los pastores que están conectados, los pastores Orozco, los pastores Olivares, los pastores Vivas, a todos los pastores, al pastor Samuel, a todos los pastores de las más congregaciones, a los ministros, a los líderes, a todos aquellos, los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los maestros. Un gran abrazo, que el Señor les bendiga y les guarde. Gracias, Dios, por permitirnos esto. Oremos y proclamemos que Jehová cumplirá su propósito en mí. Hagámoslo viral, cúmplelo, móntalo en todo lugar, en el estado, en tu etiquétalo, en tu muro, en todo lugar. Que esto siga cumpliéndose, porque es una palabra que se hace vida hoy, presente, o en un tiempo presente continuo. En el nombre de Jesucristo, Jehová cumplirá su propósito en ti y en mí, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay propósito, hay vida. Permite que el Señor cada día sea un instrumento en ti, y la palabra de fe active la fe en ti y sea cada día en tu vida, en tu hogar, en tu familia. En el nombre de Jesús oramos y creemos que el Señor suple toda y cada una de tus necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estaremos conectados esta semana en el nombre de Jesucristo. Estaremos conectados, les vamos a estar avisando ya, desde ya, el próximo jueves vamos a estar conectados 9 de la mañana. 9 de la mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Es posible que tengamos más conexiones, pero la que está ya definida, jueves 9 de la mañana, domingo 9 de la mañana. Señor, hay un buen futuro. El Señor nos ha dicho que esto es una palabra profética, que proclamemos un buen futuro para tu vida, un buen futuro para tu hogar, un buen futuro para tu familia, un buen futuro para tu tierra, un buen futuro para tu territorio, un buen futuro para tu sector, un buen futuro para tu economía, un buen futuro para tu salud, un buen futuro para todo lo que tú eres, un buen futuro para tu nación, un buen futuro en el nombre del Señor Jesucristo. Hay un buen futuro, porque Jehová cumplirá su propósito en ti. Un abrazo, bendiciones de lo alto, que la paz y la gracia del favor del Señor Jesucristo sea cada día en tu vida. Que el fuego del Espíritu Santo te rompe. Ángeles del Señor, obren. Sean los ángeles activados en favor de cada uno en el nombre de Jesucristo, en las naciones, a la distancia del tiempo. Oh Señor, gracias. El Señor me permite ver en mi espíritu que hay personas que están conectadas, que tienen discernimiento espiritual, están viendo los ángeles de fuego del Señor yendo de un lugar a otro, a lugares constantemente. ¿Por qué? Porque están quebrantando, están tomando todo lo que tú estás entregando, el carácter, la raíz del viejo hombre, el moldear el propósito humano para que se establezca el propósito celestial. Hay un buen futuro para ti en el nombre de Jesucristo. Bendiciones. Yo sé que habrá un buen futuro.
valle de sombra y de muerte, yo no temeré, no temeré. Desierto, lugar de lucha y dificultades, el adversario oportunista viene a decirme que no puedo más, y bajo una promesa a futuro, yo sé que mi casa no puede ser nada. Yo sé que viviré para testificar en el milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí y todos sabrán, vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Yo sé que habrá un buen futuro, yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada, porque el Señor es mi pastor, y aunque yo camine por el valle de sombra y de muerte, yo no temeré, yo no temeré. Desierto, lugar de luchas y dificultades, el adversario oportunista viene a decirme que no puedo más. Estoy bajo una promesa, habrá un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no frustrada. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí y todos sabrán que vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí y todos sabrán que vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Declare: yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que viviré para testificar en el milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí